la actualidad de la semana, y en este caso lo vamos a hacer con, yo creo que con el momento, uno de los momentos de más tensión en el Congreso, como mínimo, entre los socios de gobierno, especialmente este martes con la votación de la reforma de la ley del solo sí es sí. Recordemos, el PSOE sacando adelante su propuesta, pero con los votos de los partidos de la derecha, no precisamente con lo que se llama esa mayoría de la investidura. Y sobre todo otra cuestión, palabras muy duras entre PSOE y Unidas Podemos en esa sesión. Noelia, como tú eres seguidora de esas sesiones y seguro que lo sabes contar mucho mejor que yo, cuéntanos, porque creo que tengo razón, ¿no? Más o menos es un poco esto lo que ocurrió. Sí, yo creo que ha sido una de las votaciones más esperadas de los últimos meses y a la vez de las más tensas. Creo que bueno, que vimos, si acaso, un escenario parecido en la reforma laboral, que ninguno de los socios de investidura iba a respaldar el gobierno, pero en este caso ver este cisma tan evidente entre los propios socios del gobierno de la coalición, pues yo creo que ha sido un escenario sin precedentes en esta legislatura. Y bueno, cabe destacar que esta votación solo era la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para reformar la ley del solo sí es sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es el primer paso, es decir, es la aceptación formal del Congreso de que va a tramitar esta norma y no es en sí pues la votación, ¿no?, de la propuesta del PSOE y que esto ya esté reformado, porque a mí me daba la sensación, o sea, a vosotros, que leyendo algunos titulares parecía que bueno, que ya había salido adelante, habíamos cambiado de marco legal, etcétera. Pero no, solo ha sido el primer paso y nos queda la tramitación por delante. Y bueno, respecto al intercambio fuerte de acusaciones que comentabas, Adrián, pues bueno, no tengo duda de que habéis visto en primer lugar la imagen demoledora, yo creo, de Irene Montero y Ione Belarra solas en la bancada azul del Congreso de los Diputados. Creo que fue muy reveladora. Es cierto que había varios miembros del gobierno en el Senado, pero bueno, pues fue muy marcada, por ejemplo, la ausencia de Yolanda Díaz, que bueno, pues se la ha acusado de ponerse de perfil en esta cuestión. Precisamente el día de la votación y al día siguiente ella pues afirmó que no se tenía que haber llegado hasta este punto en estas condiciones, pero bueno, pues ahí ha estado la situación. Como ya también repasamos en anteriores directos, había un claro enfrentamiento en esta cuestión, principalmente entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad. Y bueno, pues recordar que la actual titular de Justicia, Pilar Llop, no era la responsable de la cartera cuando se negoció esta ley, sino que era Juan Carlos Campo. Y pues bueno, durante semanas hemos estado escuchando que Podemos ha dicho que ha presentado hasta 10 propuestas al ministerio de Pilar Llop que han sido rechazadas. Sin embargo, en ningún momento hemos llegado a conocer cuáles eran las iniciativas concretas de Unidas Podemos. Y por el contrario, pues solo hemos conocido las del Partido Socialista, que ha sido al final la que se ha tramitado, que ha apostado por ampliar pues los años, ¿no?, de penas, como ya comentamos también. Sí, ahora te sigo preguntando por esa cuestión, pero antes, por supuesto, dar muchísimas gracias, Guli Yorme, otro de nuestros fieles que ha renovado su suscripción por 2 meses, que decía, hablando de suscripciones, tocaba renovar la mía. Yo creo que se ha tragado algún anuncio y así se ha dado cuenta. Oye, por cierto, Guli Yorme, un tema. Como compensación, te voy a dar una buena noticia, que te le iba a dar en el trivial. Tú ganaste la medallita de la semana pasada a la persona que más puntos sacó la semana pasada, así que, ojito, que, bueno, que la suscripción viene con regalito también para ti, ¿eh? Pero bueno, después de dar las gracias a Guli Yorme, quería también preguntarte, Noelia, bueno, más allá de esta cuestión que nos has comentado, no sé cómo llamarlo, el momento de tensión, el rifirafre, el cruce de palabras duro que se vivió en la jornada del martes, el martes por la tarde, cuando se estaba debatiendo y votando esta reforma. Bueno, este primer paso de la reforma. Sí, digamos que el clima ya estaba calentito antes de llegar al pleno del Congreso de los Diputados, porque ese mismo martes, apenas unas horas antes, el pleno comenzaba a las 3 y a la 1 y algo suele ser la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Ya fue muy sonada la ausencia de Irene Montero en esa rueda de prensa, a pesar de que se estaba presentando la ley de paridad. Entonces, bueno, digamos que
pues lo que vimos en el Congreso fue un poco la confirmación de esa tensión. Para sorpresa de absolutamente nadie, pues la votación salió adelante con el respaldo del Partido Popular, de Ciudadanos y la abstención de Vox, y como comentaba al principio, pues con el voto en contra de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu. Pero bueno, más allá de lo que son pues la suma de votos, que ya sabíamos cuál iba a ser el resultado, pues lo llamativo efectivamente fue el cruce de palabras entre los dos socios de gobierno. Los morados aludieron una y otra vez al tema de que el PSOE, o sea, de lo mal que estaba respaldarse en la derecha, en el Partido Popular, llevar a cabo una reforma con el Partido Popular, recuperar el Código Penal de la Manada, es algo bueno, que hemos visto insistir bastante, y mientras pues la responsable de igualdad del Partido Socialista, Andrea Fernández, pues decía que estaba cansada de los argumentos poco maduros de sus compañeras de gobierno. Entonces la verdad que sí que fue un cruce de palabras muy fuerte, diría, en pleno víspera del 8M, ¿no? Un poco la disputa, directamente, digamos, llamando al Partido Socialista que no era feminista. No sé, fue un escenario especialmente fuerte, yo creo que por el momento en el que se daba y por la significación un poco de la ruptura del gobierno. Sí, porque por mucho que a partir de entonces, miércoles, jueves, hemos leído titulares de que bueno, que hay gobierno para rato, se resisten a dar por terminada la legislatura para lo que queda, sí que es verdad que en esta misma semana, con el 8M ahí también en el contexto, digamos que se ha dibujado como una brecha, yo no sé si la más importante porque ha habido momentos tensos, pero una brecha importante en el gobierno. Sí, yo diría que bueno, sí que es verdad que siempre se intenta destacar de todo. Por ejemplo, pues este jueves leíamos que las ministras del PSOE y de Unidas Podemos habían ido de manera separada a la manifestación, y bueno, creo que cada uno va detrás de su pancarta. Eso es algo que hemos visto todos los años y sí que no lo considero noticiable, pero bueno, parece que la coalición resiste en cuanto que Pedro Sánchez ha dicho que para adelante, que no se convocan elecciones, pero bueno, pues según varias crónicas que hemos podido leer estos días, parece que el contacto es nulo entre los socios del gobierno, lo que nunca es un buen síntoma. Mismamente la ley de paridad que comentaba antes, si bien transpone una directiva europea, ha sido coordinada totalmente por el Ministerio de Presidencia sin tener en cuenta en ningún momento ninguna aportación de Unidas Podemos. Creo que esto pues es una prueba más, y como hemos comentado tantas veces, hay varias cuestiones en liza antes de que se celebren las elecciones, que digamos que de aquí a abril va a ser el periodo que valga prácticamente en el Congreso, como la ley de vivienda, y está muy atascada también con un fuerte enfrentamiento con los ministerios socialistas, en especial yo diría con el de Economía, y Unidas Podemos, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que la coalición se rompa hasta que Pedro Sánchez no crea que es el momento de convocar elecciones. Parece que nadie se va a bajar del gobierno. También, precisamente, esto es algo que se ha señalado a Irene Montero, de, bueno, si no puedes aguantar estar con un grupo, ¿no?, que está pactando con la derecha, del gobierno. Yo creo que todos somos conscientes de que no van a tomar esta decisión, pero bueno, sí que es verdad que hemos visto una separación fuerte, que yo no sé si en algún momento hemos visto posiciones tan separadas. Es verdad que ha habido encontronazos, quizás desde que se marchó Pablo Iglesias no habíamos visto una situación tan tensa. Matrimonio de conveniencia, quizá, hasta las elecciones, ¿no? Lo llamaría así, un poco de matrimonio de conveniencia, que por cierto, ya hablando de elecciones, tú decías que el periodo efectivo casi de hacer cosas en el gobierno será hasta abril. Habrá que pensar, a ver, en tu sección de que se cuece en el Congreso, a lo mejor a partir de mayo ya no se cuece poca cosa. Vas a tener que ser original, ¿eh? Consejos de ministros seguirá habiendo, así que bueno. Ya está. Tenemos la sección salvada con los consejos de ministro. Que vivan los consejos de ministro. Pocos